pero creo que Helmut fue el que me trajo esa recolección de un evento, y es que le estaba comentando de que en Puerto Rico yo he conocido muchas personas que tienen un problema con denominarse tanto ateos como humanistas seculares, y piensan que si yo soy ateo, llamarme humanista secular, eso es una manera de esconderme detrás de un término que mucha gente no conoce, y que por ende lo que me estoy es siendo un cobarde. ¿Cuál es su opinión con respecto de eso? Si piensan que son compatibles los dos términos, y qué sugerencia le darían a estas personas que piensan así. Mira, se me acabó el tiempo. Helmut, si quieres comenzar. La pregunta sería específicamente: ¿qué opinas de las personas o de la idea de que el humanismo secular es una manera de ocultar su ateísmo? Lo que pasa es que el humanismo secular no oculta el ateísmo. Como dije en la presentación, para ser humanista secular normalmente eres ateo también, o por lo menos eres altamente agnóstico, ¿no? Entonces, me has agarrado un poco frío porque nunca en mi vida he escuchado eso, ¿verdad? Nunca he escuchado que alguien diga eso o eso como argumento, ¿no? Pero la respuesta es bien fácil, ¿no? Porque ser ateo no te dice absolutamente nada, ¿no? Ser ateo simplemente te dice que no crees en un Dios, punto. No te dice tu forma de pensar, no hace referencia a tus valores morales ni éticos, no te dice nada, ¿no? Y si alguien le pregunta, oye, ¿pero por qué quieres ocultar tu ateísmo? Pues la respuesta es decir, no estoy ocultando nada, porque si soy humanista secular es precisamente porque soy ateo, soy agnóstico, ¿no? Punto, soy las dos cosas, ¿no? Sí. Yo pienso que lo que tú estás diciendo tiene que ver con unos argumentos que ha hecho David Silverman, que antes era presidente de American Atheists, de que él criticaba a los que se hacían llamar humanistas seculares y nos llamaba cobardes, porque era más sencillo decir que simplemente éramos ateos y que ya más o menos la gente sabe lo que es ser ateo, que no es cierto, pero que es más difícil explicar que es un humanista secular, que no es cierto tampoco, pero que el argumento es de que decir que uno es humanista secular es un acto de cobardía para no decir abiertamente que somos ateos. ¿Por qué? Porque el último closet permitido en las sociedades es el closet de los ateos, porque si hay una comunidad ahora mismo que no debe decir abiertamente que es atea, por unos riesgos reales que puede sufrir en cuanto a su reputación y quizás en otros países en cuanto a su integridad física, pues el closet de los ateos es el último closet aceptado, porque aún en los países más retrógrados todavía uno puede decir que se es gay o que se es lesbiana o transexual y realmente te pueden criticar, pero no hay mayores consecuencias a tu salir de ese closet, que es el closet histórico de los gays. El último closet aceptado es el closet de los ateos, y a nosotros nos toca visibilizar no solamente que somos ateos, sino que además de, porque el ateísmo es una opinión sobre un asunto, existen los dioses, sí o no, lo crees o no lo crees, pero el humanismo secular es una filosofía específica para regir la vida dentro de un contexto no teísta. No podemos tenerle miedo a decir que somos ateos. Nos toca normalizar lo del ser ateos y nos toca dar la mejor cara de que ser ateo es una persona normal, común y corriente, y el humanismo secular es la filosofía que rige nuestras vidas. Eso es todo. Y quisiera hacer un paralelo acá, ¿no? con lo que acaba de decir Eva. La guerra por los derechos LGBT está progresando y se está ganando en gran parte del mundo occidental precisamente por eso, por la visibilidad,
¿no? Si es que yo no tengo a nadie, no conozco a nadie que es gay o lesbiana, pues me va a ser más fácil que yo me crea todas las estupideces que dicen los detractores de los derechos LGBT, de que somos un cáncer para la sociedad, que queremos destruir los pilares morales de la sociedad y todo ese tipo de cosas. Es más fácil que me lo crea si es que no conozco a nadie, pero si tengo un hijo o tengo un vecino o un sobrino, un compañero de trabajo o un compañero de universidad que es gay o lesbiana y me doy cuenta que es una persona común y corriente, me va a ser más difícil el quererlo discriminar, maltratar y quitarle sus derechos. Exactamente lo mismo se aplica a los ateos y los humanistas seculares, ¿no? Lo mismo, se necesita visibilidad para que la sociedad vea que somos personas comunes y corrientes, y que tenemos lo mismo, y que también tenemos una noción de lo que son los valores morales, que no somos estos personajes amorales que no creen en nada o que creen que todo es válido como nos quieren pintar, ¿no? Por eso la visibilidad es tan importante. Y esto de que no me compliques con los humanistas seculares, típico de la mentalidad simplista de blanco-negro, ¿no? Que lo que no entiendo lo rechazo, ¿no? O sea, es clásico. ¿Alguien más? ¿Quién más? Aquí, más que una pregunta, tengo una solicitud. Es para Dan Barker. Dice: si nos pudiera hacer el honor de regalarnos esa famosa invocación secular de la que nos habló. La invocación secular. ¿Está publicada? Allá. Allá, un borrador, ya. Ok, es un borrador. A ver. La pregunta es de José. En su tesis habla de Albert Camus. Además, los existencialistas son ateos. ¿Cómo es visto el existencialismo por los humanistas modernos? Allá. Primera cosa, Camus no se definía existencialista, sino criticaba fuertemente el existencialismo, porque en su forma moderna el existencialismo es nihilista. Por ejemplo, Sartre, Heidegger son filósofos que sí, son ateos, pero al mismo tiempo tienen una visión pesimista del hombre y del futuro del hombre, del ser humano. Y ¿qué puedo decir? Que es seguramente un punto de partida muy importante, pero el existencialismo, según mí, no es bastante, porque sí, la vida no ha significado, tenemos que darlo, el nihilismo es algo de real, pero tenemos también necesidad de una espiritualidad humanista. Lo sé que muchos ateos son críticos, escépticos cuando se habla de espiritualidad. Yo lo soy. Lo soy, pero en mi opinión digo siempre eso. El ser humano por muchos milenios ha necesitado de un significado, de una ritualidad, de una comunidad, y por muchos milenios la religión ha satisfecho esas necesidades. Ahora que la religión en teoría está disminuyendo, el humanismo tiene la responsabilidad de satisfacer esa necesidad, pero no pensamos que la espiritualidad es un monopolio de los religiosos. No, también nosotros aquí no creemos en Dios, pero necesitamos de amigos con cuyo hablar. Necesitamos de un sentido de comunidad. Y no pienso que es una tontería. Creo que es una necesidad humana. Por finir, el existencialismo no ha, en mi visión, respondido a esta necesidad. Entonces, es un punto de partida, pero no de arribo, de llegada. Espero haber respondido. No more questions. Gracias. Aquí tengo 3 preguntas para Gramajo.
¿Quisiera contestar la pregunta, Ana? Bueno, esta pregunta es de Ernesto. Dice, ¿por qué tenemos ateos, librepensadores o humanistas seculares que se atomizan con cierta regularidad? O sea, ¿por qué se pelean unos con otros? No es una excelente pregunta, pero es como por qué uno se pelea con sus hermanos a veces, bueno, ya ni saben por qué. Yo creo que no hay tanta diferencia, digamos en definiciones, a la gente le encanta definir el humanismo secular y creo que es importante, pero siempre pienso que cada quien tiene un significado especial de primero por qué sigue la corriente o la filosofía de vida y segundo el significado que le quiera dar al humanismo secular en su vida, siendo por supuesto una definición universal de humanismo secular que bien lo dijo en su conferencia. Pero el ateísmo en sí es solo una postura, como bien dice Eva, que es creo o no creo, y ese es el ateísmo. Y pues entre librepensadores y humanistas seculares, yo más creo que se pelean por ciertas definiciones erróneas. Hay muchas veces que uno piensa que está hablando con alguien de la misma cuestión porque uno en su cabeza piensa que lo tiene definido y que la otra persona lo tiene definido de la misma forma y no están hablando de lo mismo. Yo muchas veces me he topado con la discusión de Dios, ¿verdad? Y yo estoy pensando en un Dios judeocristiano, yo me crié católica, entonces yo estoy pensando en ese Dios paternalista. Tal vez la otra persona no está pensando en ese mismo Dios o no nos estamos entendiendo y uno da por hecho que estamos hablando de la misma cosa. Yo creo que es esa parte, digamos, de por qué a veces o regularmente se pelean, y otra probablemente sea porque no estamos entendiendo que como comunidad de no creyentes logramos más juntos con nuestras pequeñas diferencias, que cada quien llamándose de una manera diferente, porque aquí solo puso 3 Ernesto, pero yo le aseguro que tenemos una clasificación tan grande como la biología, ¿verdad? Es infinita que hasta yo ni me sé los nombres, ¿verdad? Hay unas cosas muy exóticas, así que pues por eso pienso. Gracias. Alejandro. Quisiera responder esta mientras tanto. Bueno, la pregunta que aquí llega: ¿cómo despertar la chispa en el ateo desinteresado para que participen activamente o que lleguen a lo que llamamos ateísmo plus? Muy buena pregunta, también me gustaría poder tener la respuesta. No tengo una respuesta para esa pregunta, y si la tuviera sería maravilloso, por el mismo hecho que pues en nuestras organizaciones nunca somos más de 10 o 20 personas, y a la hora de trabajar pues también estamos contados con los dedos de las manos. Quizás algunas de las personas en las cuales, y me incluyo, hay cierto interés, pues puede estar relacionado con algunas situaciones que han pasado en su vida. En el caso mío, pues por lo menos ver a algunos familiares que siguieron en el fundamentalismo religioso y que eso les llevó a tener como una estrechez de miras, pues le hace a uno como entender que la razón y la divulgación científica es algo que uno debe hacer o procurar en su sociedad como un deber moral, ¿sí? Como el hecho de que las cosas estarían mejor de esa manera. Quizás si compartimos esas reflexiones entre las personas que nos sentimos motivados con aquellos que no, puedan en algún momento poder ayudar para que más personas puedan participar en estas tareas que muchos de nosotros hacemos sacrificando parte de nuestro tiempo libre, de nuestros recursos, y a veces con mayores o menores críticas, tanto de afuera como a veces de adentro. Pero yo creo que también hay algunas personas que no se involucran en la parte del activismo laico o de la divulgación, y es porque en muchos de ellos hay una idea de que la sociedad siempre va a estar
relativamente mejor, mucho más liberal, que a medida que la ciencia y la tecnología avance, la religión y la superstición va a quedar de lado. Consideran que en ese sentido pues no importa, porque con el tiempo la mayor parte de la gente será no religiosa y la religión perderá fuerza. Yo creo que no, yo creo que hay casos como Irán o como el caso de Turquía en la actualidad que muestran que es posible que las sociedades retrocedan en derechos, que se hagan más cerradas en cuanto a mente y en cuanto a acceso a la ciencia, que en últimas depende de los ciudadanos, de nosotros y de las organizaciones y el activismo que nosotros hacemos, ya sea desde la laicidad, la divulgación científica o demás, que podemos ayudar para que en realidad estas ideas de manera liberal puedan aumentar en la sociedad y poder frenar pues ese avance tan grande. Que yo podría responder, no sé si alguien quiere añadir. Sí, a mí la pregunta me parece interesante porque tuvimos un foro y salió la misma pregunta. Yo creo que no hay que convertir a nadie. Yo creo que si no estaríamos haciendo exactamente lo mismo que las religiones, y creo que esa es como la respuesta que a mí me satisface. Yo no quiero ir a retiros en donde estén ateos como adorando a un no Dios, ¿verdad? Creo que hay mucha gente que lo ve así. Yo por mi parte no es eso la razón por la que yo soy no creyente. Sin embargo, yo hago el activismo a favor del Estado laico porque veo las violaciones a los derechos humanos de la gente, el engaño que les hacen y los mantienen en la pobreza rezando. Eso es grave, que se muera una persona en un hospital público porque no hay insumos y que esté rezando mientras se muere, ¿verdad? Que los engañen y que por medio de sus diezmos y su dinero lleguen candidatos a la presidencia que roban y que después tienen que ser juzgados por el mismo sistema judicial que pago mis impuestos para que se vaya preso. O sea, es una cadena que no mucha gente ve cuál es el vínculo, y no digo que la religión sea el único vínculo, pero sí forma gran parte de los países latinoamericanos en general, porque si ven todas las políticas que estamos viviendo, pues muchas tienen conexiones, ¿verdad? Y sí creo que la respuesta para mí sería: no hay que convertir a nadie. Si la gente quiere ser activista, ya sea en derechos humanos o en laicismo, ¿verdad? Es parte de la no creencia y el humanismo secular. Se trata de defender varias cuestiones, como lo ven en diferentes organizaciones, pero todas igual tenemos el mismo vínculo. Entonces, uno no puede convencer a alguien a ser activista, y uno no puede convencer a nadie a hacer a la no creencia, ¿verdad? Uno puede mostrarle la evidencia, enseñarle libros, decirle por qué uno no es no creyente, pero convencerlo me suena a religión. La pregunta es: ¿existe algún temor de que su organización desaparezca? ¿Y qué medidas están tomando? La IU es una organización no gubernamental y sin fines de lucros. Entonces hay siempre un limitado miedo que la organización desaparezca, porque a diferencia de las organizaciones religiosas, no tenemos dinero. La Iglesia Católica es una organización capitalista, la más grande en el mundo. Los evangélicos también tienen el dinero, los humanistas no. Todas las organizaciones aquí son voluntarios, ¿no? ¿Perdón? Ok, es una otra iglesia con mucho dinero. Sí, nuestra organización sobrevive solamente con donaciones privadas y thanks to God, gracias a Dios, cada año hacemos campañas de fundraising por financiamientos y hay donaciones, pero
si este año no ganamos dinero, no podemos ayudar las organizaciones de todo el mundo. Entonces sí, tenemos miedo, pero al mismo tiempo, nunca como ahora, la IU está creciendo tan sólida. Estamos haciendo un trabajo, creo, maravilloso, porque los amigos de Latinoamérica pueden confirmar si es verdad. Estamos haciendo algo de concreto. La IU está soportando este evento y esperamos de soportar los otros eventos latinoamericanos en 2019, en 2020, y creemos verdaderamente que el movimiento humanista global necesita del apoyo de todos, incluso las organizaciones europeas y americanas con mucho dinero. ¿Ok? Vale. No más preguntas, por favor. Gracias. Bueno, tengo aquí 3 preguntas. Hay una que no entiendo mucho, entonces le voy a pedir a la persona o a alguien que me la aclare un poquito más. La primera dice: ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos de un Estado laico? ¿Y por qué el ateísmo? Bueno, recordemos que desde el siglo XVI, cuando empieza a tomar auge el positivismo, entonces empieza un movimiento que cuestiona los preceptos religiosos, y entonces se comienza a haber mucho cuestionamiento a los gobiernos que están regidos por la Iglesia católica, por el catolicismo en aquel entonces. ¿Por qué motivo? Porque se antepone el uso de la razón al pensamiento místico. Y desde ese momento, especialmente en Francia, como lo decía alguno de los expositores, especialmente se empieza a proponer que las situaciones del Estado se resuelven mejor por medio de lo que tenemos, lo que podemos hacer nosotros, y no esperar una respuesta mística o divina. Se recurre históricamente a varios momentos, como al inicio de mi presentación yo tenía ahí una imagen del siglo V donde aparecen 2 espadas. En aquel momento era un papa y no recuerdo en este momento su nombre. Las famosas 2 espadas, que es uno de las primeras menciones que se hace a la separación del Estado y de la Iglesia, porque claro, en aquel momento lo que ponían era de que ponen una espada más alta, que era la Iglesia, y la espada menor, que era la del Estado, y que ambas cosas no podían conjugarse bajo ninguna circunstancia. No obstante, el poder de la Iglesia era mayor, pero sin embargo ya para ese entonces se da esta separación. Luego nace el positivismo y se hace referencia a esos momentos históricos en donde no se puede mezclar Iglesia y religión gracias al crecimiento de la ciencia. Ya anteriormente, hace muchos siglos, hubo un debate ahí, lo mencioné anteriormente, creo que fue el año pasado, entre Auguste Comte y Saint-Simon, precisamente en donde por qué se debería eliminar la religión del gobierno. Y Saint-Simon le dice a Auguste Comte, este es un discurso famoso históricamente, 2 sociólogos, Auguste Comte, el padre de la sociología, le dice: no podemos eliminar la religión porque sirve para dominar a las masas. Entonces tenemos un referente de por qué se gobernaba con religión, y actualmente, a través de las nuevas libertades de las que hemos estado hablando, por qué se hace necesario entonces cuestionar eso y empezar a pensar en la libertad de conciencia y un gobierno que incluya incluso a las minorías y a todos los habitantes. ¿Por qué ateísmo? Porque fue precisamente los primeros, o sea, nunca he dicho de que un Estado laico tenga que promoverse por ser el ateísmo, pero si se menciona el ateísmo es porque históricamente fueron los primeros grandes positivistas que cuestionaron la existencia de Dios, los que empezaron también a cuestionar el poder de la Iglesia gobernando las diferentes naciones. Entonces fueron ateos, muchos positivistas fueron ateos, y de ahí surge también el cuestionamiento de esto. No sé si alguien quiere responder a eso o reformular la pregunta. Bueno, continúo.
Se actúa a nivel constitucional en los diferentes países por institucionalizar el Estado laico. No en todos, pero sí se hacen esfuerzos, principalmente con las leyes que se contradicen, porque en nuestras constituciones y en todas las demás leyes que se imprimen hay muchas contradicciones. Eso tiene un nombre, no sé si alguien me podría decir cómo se llama, pero cuando las leyes se contradicen, hay un encuentro ahí. Entonces, en los países donde se ha pretendido establecer un Estado laico, lo que sucede es que se habla de libertad de culto, pero al mismo tiempo se habla de favorecer en algunos países a la iglesia o a ciertas religiones. Entonces, eso no pertenece a un Estado laico. Eso no es parte de un Estado laico. Aparte de eso, son pocas las constituciones que declaran a su Estado como un Estado laico. La mayoría solo habla de libertad de culto, ni siquiera mencionan libertad de conciencia. Algunos sí lo hacen, pero sí, constitucionalmente se pretende cuestionarles, porque Estado laico debería de contener estatutos concretos que determinen: este es un Estado laico y no se favorece a ninguna religión. Entonces se les cuestiona por medio de los estatutos, la constitución de los países, y se les hace ver que eso debe de salir de la constitución. Y por último, esta es la pregunta que no entiendo. Dice: 2000 años de dominio no es fácil ni para un creyente liberarse. ¿Por qué no afrontar políticamente la opción atea? No entiendo muy bien lo que quisieron preguntar con eso. No sé si la persona que hizo la pregunta me la podría aclarar mejor. Sí. Bueno, gracias. La idea, ¿no? 2000 años de dominio y aplicación de la religión sobre las personas ha cultivado personas que no pueden liberarse de las creencias. Me parece que eso está difícil, ¿no? Entonces, de acuerdo a las exposiciones, las opiniones que han vertido los diferentes ponentes, digo, ¿por qué no verlo también el tema del ateísmo como una opción política? Políticamente también, para participar en las decisiones del gobierno. Esa es mi pregunta. Ok, entiendo. Yo creo que aquí alguien más también va a querer opinar, ¿no? Ok, le voy a responder primero. En primer lugar, la visión del ateo. Ya lo decían en una de las primeras preguntas. Cuando hablamos de ateo hay una forma muy negativa de verlo. Siempre tratan de echarnos en cara los gobiernos de Pol Pot y que fueron personas. O sea, siempre cuando a las personas, cuando escuchan la palabra ateísmo, siempre se les vienen estas cosas a la mente. No sería, para mí, desde mi punto de vista, no sería prudente promover, digamos, el ateísmo dentro de un gobierno. En Costa Rica les contaba que tenemos la situación en este momento de un ministro de Educación que dijo: soy ateo, y lo quieren hasta destituir. Mencionar la palabra ateo es ponerse de uñas, por un lado, y por otro lado, pues no es esa la intención, porque entonces estaríamos cayendo en el mismo papel del creyente. La idea es, más bien, desde nuestra concepción, lo que queremos hacer es decirles: debemos de respetar toda esa pluralidad de creencias, incluidas las creencias religiosas, pero darle un espacio a todos y que sean escuchadas las voces incluso de las minorías. Si lo hacemos desde el ateísmo, vamos a levantar un debate que no va a terminar nunca. Sí, volviendo a lo del ateísmo. El ateísmo es simplemente una opinión sobre un asunto. ¿Crees que existen los dioses? ¿Sí o no? Realmente no se puede establecer una filosofía en torno a eso. Para eso tenemos el humanismo. Pero también, hablando de qué es un gobierno ateo, pues la única referencia que podemos hacer es la de México con Elías Calles, que fue presidente de México y
posterior a su elección ocurrió lo que se llama la Guerra de los Cristeros. En México abiertamente el Estado le impuso un montón de limitaciones al clero y a la cantidad de curas que podía existir, de las vestimentas que podían usar, y hubo una guerra específica porque el gobierno de Elías Calles, además, no es que fuera ateo precisamente, pero era antiteísta, anticristiano, y ese es el único ejemplo más o menos que tenemos en cuanto a un gobierno ateo. Lo que nosotros estamos promoviendo es mucho más sencillo. Lo que promovemos es: cree lo que te dé la gana porque tienes una libertad de culto. El gobierno no se va a meter en eso porque no tiene forma de leer tus pensamientos y tus ideas. Lo que importa es cómo tú actúes y cómo te comportes, no lo que pienses, porque tú puedes tener los pensamientos más nefastos del mundo, pero hasta que no se invente una maquinita que lea tus pensamientos, lo que importa es cómo tú te comportas. En este caso, el humanismo lo que promueve es lógica, razón, libre pensamiento y una serie de detalles más que están íntimamente relacionados a eso. Uno de los pilares del humanismo es la ciencia. El humanismo tiene que ser pro vacunación, pro desarrollo de mejores tecnologías y una serie de cosas que sí son directamente relacionadas al humanismo y que tienen la función de levantar naciones, que es lo que nos importa, tener mejores naciones para generaciones futuras. Nosotros estamos aquí porque entendemos que el humanismo es la mejor forma de lograr eso. O sea que nosotros estamos aquí en nuestro pequeño esfuerzo de construir naciones. Y esa es la meta. Bueno, también hay otro ejemplo que podemos encontrar en la historia. Si alguien busca gobiernos ateos o que han sido oficialmente ateos, no hay o no hubo en muchos de ellos una libertad de pensamiento, y en realidad pues más que ateos en realidad eran anticlericales de manera total, como la Unión Soviética o la Albania o todos esos países que estaban bajo el eje soviético. Aparte de que fueron contrarios a las libertades, una vez que se acabaron estos gobiernos prohibicionistas, pues vimos que toda esa cantidad de rusos volvieron a la Iglesia Ortodoxa, se bautizaron en adventistas, mormones, testigos de Jehová, y pues bueno, hasta que Putin prohibió los testigos de Jehová y demás. O sea, no hubo una capacidad de razonamiento por parte de las personas. Cuando nosotros hablamos de lo político, en este caso de lo que queremos ver en el Estado, pues nosotros queremos ver un Estado laico, una educación laica. No es lo mismo que al chico se le digan existen toda esta gama de religiones y también la no creencia en la escuela, a que lo adoctrinen solamente en una catequesis y te digan que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Si al niño en una educación laica, que es lo que se busca como una apuesta política, pues muy probablemente el niño dice, pues los budistas creen esto, los hinduistas en esto, los indígenas en esto, pues muy probablemente el Dios cristiano y el mito de Adán y Eva sea otro relato similar a los otros, y los ponen en igual nivel, y pues puede comparar eso con la ciencia, con las evidencias y descartarlo. Pero el hecho de entrar a prohibir, en realidad lo que la historia ha mostrado es que tiene un efecto muy negativo. También podemos hablar de la parte política como los actos que uno puede hacer de mostrarse frente a la sociedad, y en ese sentido el decirse abiertamente ateo es un acto político, si miramos político dentro de ese sentido, o también el hecho de poder hacer la apostasía es un hecho político, el poder de allá que le reciban a la carta y que por lo menos se escandalicen de que estoy pidiendo la apostasía porque soy ateo, porque no creo, pues es un acto político que también ayuda a ablandar a la sociedad para que esos mitos que se tienen sobre los no creyentes se vayan diluyendo, y para decir aquí estamos y estamos presentes, ¿sí? Así como ese acto político, por ejemplo en la comunidad LGBT, el hecho que se haga un reconocimiento de derechos también es un acto político. La marcha del orgullo LGBT es el salir y visibilizarse. Entonces también es política las dos cosas, el visibilizarse y el también cómo queremos ver el Estado, pero ya la historia nos mostró, la prohibición no sirve para nada, lo mejor que existe es una visión laica que es lo mejor para todos. Vale. Muy brevemente, también en tema de estrategia, ¿no? Quizás lo que el señor ha querido plantear es un partido humanista secular, ¿no? Un partido humanista secular que se llame así y que todos los dirigentes y el candidato a la presidencia sea humanista secular.
O sea, para empezar, lo que queremos es que todos los partidos que existen sean secularistas, ¿no? Y que no hayan partidos confesionales, justamente, ¿no? Partidos cristianos, partidos evangélicos, o sea, eso no creemos que es bueno para la sociedad. Y segundo, no imagines un partido humanista secular, gana las elecciones, llega a la presidencia y de pronto, no sé, pues mete la pata, o de pronto descubren que un ministro era corrupto, el gobierno termina con una popularidad de 9%, ¿no? Y el nombre del humanismo secular se va por los suelos y arrastrado por el barro para siempre, ¿no? Entonces, exacto, encima que entonces no es muy estratégico, ¿no? Lo ideal en todo caso es que haya mucho más pensamiento humanista secular en toda la política, en toda la sociedad, ¿no? Y entrar por ahí más bien. En Puerto Rico, para el 2016, aspiró para la gobernación de Puerto Rico una mujer independiente que corrió sola y se llama Alexandra Lúgaro. Todos los que la escuchamos hacer campaña durante el año y medio antes de las elecciones, pues teníamos una noción de que ella era atea, o porque específicamente no nos sonaba muy religiosa, no hacía menciones a dioses ni a supersticiones. En efecto, 2 o 3 días antes de la elección, ella en una entrevista dice que es atea, que no cree en ningún Dios. Y al otro día el país se quería caer, una candidata atea. Y tuvimos que hacer una defensa bien grande de esa mujer. No tenemos claro cuántos votos perdió por eso. Nos sospechamos que todo el mundo se sospechaba que ella era atea. La verdad es que lo ideal es que ella no tenía que decirlo. Las cosas que ella decía en sus mensajes nos daba la idea de que ella no iba a utilizar dioses ni religiones como parte de su política pública. Y para nosotros eso era suficiente. Ella no tenía que hacer una declaración de ateísmo. Sospechamos que no perdió muchos votos. Lo sorprendente es que llegó en 3ª posición en las elecciones en Puerto Rico, ella corriendo sola, sin partido, sin un gabinete que hizo campaña con ella y con unos recursos limitados para hacer campaña. Y era una candidata atea. Y estamos viendo a ver si regresa a aspirar a la gobernación y sabemos que obtendrá muchos más votos. Así que quería decir eso, que en Puerto Rico hubo una candidata a la gobernación abiertamente atea. Bien, ya tenemos el tiempo limitado porque debemos pasar al siguiente bloque. Hay una pregunta para Van Barker, ¿quería contestar? Sobre el video que quisiera hacer. ¿Quieres hablar del video? Me ha hecho una pregunta sobre el video, muy corta, que no contestar. A ver, permíteme comentar. Sí. Y después te lo paso. Sí. Una pregunta de Gustavo, ¿cómo es? Valderrama. Gustavo Valderrama dice las palabras ateísmo, agnosticismo, libre pensamiento dan demasiada importancia a la existencia o negación de entes imaginarios humanos. ¿Por qué motivo no se fomenta? Lo único que nos une, que es el atacar a la superstición. Bueno, yo creo que sí tiene razón esa pregunta. Para mí la palabra ateo dice lo que no soy, es negativo. La palabra humanista o libre pensador dice lo que sí soy, es positivo. Pero una palabra negativa puede referirse a un concepto positivo. Por ejemplo, la palabra independencia es una palabra negativa, pero el concepto es positivo, es como decir doble negativo, ¿verdad? En la literatura tenemos la ficción y la no ficción. Y es curioso que la ficción no es la verdad, pero la no ficción es la verdad. Otro ejemplo, antídoto, es una palabra negativa, pero es un concepto positivo. Así es que para mí el ateísmo es una palabra negativa, dice lo que no soy, pero es un concepto muy positivo porque la creencia, el teísmo es negativo, es un peligro. Y la pregunta dice, ¿por qué no concentramos en lo que nos une? Es atacar a la superstición. Sí, atacar a la superstición es
superstición es positivo, como un médico ataca a la enfermedad. El ataque es negativo, pero el hecho es positivo. Queremos limpiar, mejorar el mundo. Y yo no creo que es necesario que estemos unidos en todo. Somos librepensadores, tenemos distintas opiniones de quién sabe qué. En mi país hay un lema que dice United we stand. ¿Cómo dirán en Unidos? Y eso no me ha gustado tanto que otro lema original del país, e pluribus unum, de muchos somos uno, sí, de muchas colonias un país, ¿verdad? Y yo creo es mejor decir, más maduro decir, divididos permanecemos. No tenemos que pensar igual en todas las cosas, pero somos librepensadores y podemos decir, bueno, yo prefiero concentrar en el humanismo o feminismo, algo político, algo social o algo de esto. No importa el nombre que usamos, lo que importa es que estamos atacando algo, un peligro en la sociedad, que es la religión. Bueno, como dice la pregunta, la superstición. No, está bien. Sigue, estamos por aquí. Una última, ¿no? Helmut, querías un... Sí, alguien me ha hecho una pregunta sobre el video que se pasó en la mañana. Dice en el video, no vi entre los posibles sentidos que se le puede dar a una vida humanista ni el activismo ateo ni el activismo político. O sea, ¿por qué no se menciona un tipo de vida humanista en el video? ¿O por qué no se menciona activismo ateo? ¿Por qué no se menciona activismo político? ¿No hubo algún motivo para ello? Bueno, para empezar, sí, en el video sí aparece el activismo político, ¿no? Hay una figura en la que salen unos activistas con unos megáfonos parados sobre unas cajas, ¿no? Y Ricardo Morán menciona que uno puede darle sentido a la vida luchando por una causa justa, una causa política, una cosa así. ¿Por qué no se ha mencionado específicamente una vida atea humanista? Bueno, porque todo el video es una visión humanista del sentido de la vida, ¿no? Entonces tampoco han querido, porque esto es un video producido por la British Humanist Association, que lo hemos traducido y adaptado, ¿no? Pero pues no han querido sesgarlo a que hay un tipo de vida que es mejor que otro. No han querido que esta sea una visión humanista, pero que se aplique en general a todo el mundo, ¿no? Básicamente eso. Bien, entonces culminamos este panel.